La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Escuche algunas curiosidades del agua. El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Cuando una persona siente sed es porque ha perdido más del 1% del total de agua de su cuerpo. Un solo grifo que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. Saludos amigos, de nuevo con todos ustedes aquí con algunas curiosidades sobre el agua y sobre todo aquí juntos para disfrutar en la fuente de la vida. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Esperanza? Muy bien, Fernando. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperanza Suárez les saluda. Sean muy bienvenidos. Como cada día de la semana, aquí estamos fieles a nuestro espacio, fieles a ustedes, amigos, a la misma hora y en este mismo lugar. Así es, de lunes a viernes, aquí estamos a la misma hora. La Fuente de la Vida ha sido un programa adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni y producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, con mucho cariño desde Radio Transmundial en España. En su versión original es el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este original espacio denominado A Través de la Biblia, toda una declaración de intenciones. Se emite en más de 80 países por todo el mundo. Pues precisamente esto es lo que le da el éxito que está teniendo este espacio. Hay que decir que tenemos a su disposición, a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten, los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las exposiciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Estén muy atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir y allí lo pueden solicitar. Se lo vamos a enviar completamente gratis. Y eso es posible por las aportaciones de amigos que voluntariamente nos escriben y nos apoyan para ese cometido. Pues si les parece, amigos, vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes. Puedo dormir cuando pienso en sus ojos y en su porvenir. No puedo vivir cuando veo sus pies descalzos y su dolor y su sonrisa me estremece. Yo no sé qué va a pasar aquí. Dime qué te falta, qué necesitas y hasta dónde te puedo ayudar. ¿Qué piensas tú? Puedes dormir. ¿Qué piensas tú? Puedes dormir. Me diré qué faltó, qué podía haber hecho yo.
Todos en la vida tenemos que tomar decisiones. De hecho, cada día estamos tomando decisiones. A veces son decisiones en cierta manera intrascendentes y casi las tomamos inconscientemente, como por ejemplo, qué ropa me pongo, qué comida elegiré como menú, por qué camino regreso hoy a casa, y un largo etcétera. Pero hay otras decisiones que son tan trascendentes que bien haríamos en utilizar la cautela necesaria a la hora de decidir. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda en la mayor parte de nuestras decisiones porque nos provee de una guía fiable, una guía segura para saber que eso que decidimos es lo que debemos hacer. Por eso no nos equivocamos cuando seguimos el planteamiento que ella nos provee. La Biblia es como una lámpara a nuestros pies, como una señal luminosa en nuestro camino. De hecho, hasta el más torpe, si anda bajo sus principios y sus indicaciones, siempre tomará sabias decisiones. Así es, Esperanza. Y también podríamos decir que es como una brújula, o por qué no como un GPS que sí, en este caso, nos lleva a la dirección correcta. Ahora vamos a la exposición de hoy que nos ayudará, sin duda, a tomar decisiones sabias, porque de eso se trata. Estaremos meditando sobre las promesas que Dios hace a Abraham. Nos vamos a los capítulos 15 y 16 del Génesis y hacemos allí una particular parada. Vamos allá. La fuente de la vida. Génesis capítulo 15, versículo 6 al capítulo 16, versículo 5. En nuestro programa anterior habíamos considerado al capítulo 15 como uno de los más importantes de la Biblia. Volvamos a leer el versículo 6, al que señalamos como uno de los más destacados de las Sagradas Escrituras. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Recordemos que Dios le había aparecido a Abraham por cuarta vez, después que el patriarca alcanzase una victoria sobre los reyes del Oriente, liberando a Lot, y después de que Abraham hubiera rechazado el botín del enemigo que le ofrecía el rey de Sodoma. Dios le había asegurado al patriarca que él era su escudo de protección y su recompensa. En esa misma ocasión, Abraham le había manifestado a Dios su preocupación por no tener un hijo, un heredero a través de quien las promesas divinas pudieran cumplirse. Por ello, una noche Dios le tomó de la mano y llevándole fuera de la casa, le mostró las estrellas del cielo, asegurándole que su descendencia sería tan innumerable como ellas. Abraham creyó en esta promesa y por su fe Dios le consideró un hombre justo. El apóstol Pablo trata este mismo tema en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, donde dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En sencillas palabras, el apóstol está explicando que si tú tuvieses que trabajar para ocuparte en tu propia salvación, entonces Dios te la debería. Pero Dios salva por gracia. Él nunca ha salvado por ningún otro método. Si alguna vez te salvas, será porque habrás creído en Dios, aceptando a Jesucristo como Salvador, creyendo que Dios ha provisto la salvación para ti. Abraham simplemente creyó en Dios, aceptando lo que Dios le había dicho. Esa es precisamente la forma de salvarse, creyendo que Dios ha hecho algo por ti y para ti, que Jesucristo murió por ti y resucitó. Es decir, que si tú simplemente aceptas a Cristo, Dios te declara justo. En el tercer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en los versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe,
anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. La fe que Abraham tenía le hizo ser una persona fiel a Dios. Pero él no se salvó por el hecho de ser fiel. Es sumamente importante que veamos que él se salvó porque creyó en Dios. Continuamos nuestro estudio con el pacto de Dios con Abraham, para lo cual leeremos los versículos 7 al 10. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Después de escuchar la promesa de la concesión de la tierra para él y sus descendientes, Abraham deseó tener una confirmación, y entonces Dios le dijo a Abraham que preparase un sacrificio de acuerdo con las instrucciones que acabamos de leer. Esa era la forma legal de formalizar un contrato en aquellos tiempos. Era la ceremonia equivalente a lo que en la actualidad consistiría en un trámite ante un tribunal de justicia o ante un notario. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 34, versículo 18, encontramos una referencia a esta costumbre que prevalecía no solo en aquella tierra, sino entre otros pueblos de la época. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en 2 el becerro y pasaron entre los pedazos. El método, entonces, consistía en dividir los animales del sacrificio y luego las 2 partes contratantes formalizaban el contrato pasando entre los trozos de los animales, simbolizando el juicio que caería sobre ellos si violaban el acuerdo. Si continuamos con nuestra lectura, veremos que una vez preparado el sacrificio, Abraham se dispuso a esperar. También, al continuar con nuestra lectura, veremos lo que sucedió mientras Abraham esperaba. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Pero a pesar de ello, Abraham permaneció esperando sin hacer nada. Después de todo, no se esperaba que él hiciera algo, pues era Dios quien había prometido hacer algo. Aquel no era un contrato como los otros, con responsabilidades para ambas partes. Era más bien un compromiso, un pacto unilateral por parte de Dios. Y como Abraham lo creyó, aunque paralizado por la escena que estaba contemplando, su actitud fue de expectativa. Esto es precisamente lo que ocurrió hace más de 2000 años cuando Dios envió a su Hijo. El Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16, lo expresa de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de nosotros se encontraba allí cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Paralizados por el pecado, por todo aquello que nos aleja de Dios, no podíamos hacer ni prometer nada como para corresponder con promesas u obras a lo que Dios estaba haciendo en la cruz. Todo acuerdo o contrato que hubiese dependido de nuestras promesas o acciones hubiera quedado roto por nuestra incapacidad e insuficiencia. Pero Dios había prometido llevar a cabo su parte y efectivamente la cumplió. Y todo lo que Dios pide es que el ser humano solo haga una cosa: creer en Él, aceptando su obra de salvación.
Se cuenta de una madre escocesa que había enviado a su hijo lejos a estudiar en una universidad. Pasado un tiempo su hijo regresó y frecuentemente manifestaba a su madre que no creía absolutamente en nada. Un día, a la hora del desayuno, la madre habló entonces con su hijo, contándole lo que Dios había hecho en su vida y cuán segura se encontraba de su salvación. Como el joven era muy escéptico, las palabras de su madre no le provocaron mayor reacción. Solo le preguntó: ¿Cómo sabes que eres salva? Después de todo, ¿qué importancia tiene tu alma? Y continuó hablándole sobre la inmensidad del universo, de cómo Dios no la podría tener a ella en cuenta y de que por lo tanto era imposible que ella pudiera tener la seguridad de su salvación. Ella no respondió nada mientras seguía sirviéndole el desayuno. Finalmente, cuando hubo terminado, se sentó con él y le dijo: «He estado pensando en eso y quizás tengas razón. Puede que mi pequeña alma no represente mucho ante la inmensidad del universo que Dios tiene que controlar, y probablemente Él no me eche de menos. Pero, si Él no me salva, va a perder más de lo que yo voy a perder. Yo solamente perdería mi pequeña e insignificante alma, pero Él perdería su reputación, porque Él ha prometido salvar mi alma. Dios ha acordado hacerlo así, como dice su palabra, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios ha formulado este pacto de amor, esta promesa, y la ha llevado a cabo. Y el relato bíblico continúa en el versículo 13 con las palabras de Dios a Abraham. «Y dijo Dios a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos». En las Sagradas Escrituras se ha predicho que el pueblo hebreo sería expulsado 3 veces de su tierra. Esta que acabamos de leer sería la primera, y también se predijo que regresarían a su tierra, como así ocurriría, pues saldrían de Egipto con grandes riquezas. Aunque Abraham no viviría para verlo. Avanzando aún más en la historia, el pueblo israelita sería nuevamente expulsado y llevado en cautividad a Babilonia, de la cual también regresarían. Y posteriormente, en el año 70 de nuestra era cristiana, Jerusalén sería finalmente destruida por los romanos, siendo el pueblo dispersado por 3ª vez. Volviendo a este pasaje bíblico, es como si Dios le estuviese diciendo a Abraham: «No te puedo instalar ahora en esta tierra, porque también amo a los amorreos y quiero darles una oportunidad de volver a mí». Es así que Dios le dio al pueblo de los amorreos 400 años, un período de tiempo ciertamente extenso para que estableciesen una relación con Él. Y la única persona que creería en Dios sería una mujer cananea llamada Rahab, una ramera de la ciudad de Jericó. Por eso decimos que todo lo que Dios pide a los seres humanos de todas las épocas es que crean. Por ello les concedió a los amorreos ese período, para que pudiesen reconocer a Dios creyendo en Él. Leamos ahora el versículo 17 para ver el desenlace de la espera de Abraham ante el sacrificio que había preparado. «Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales». Recordemos aquí lo que dijimos anteriormente sobre el antiguo ritual y su significado. Las 2 partes que realizaban el mutuo acuerdo pasaban juntas entre las partes de los animales sacrificados y divididos.
simbolizando el juicio que caería sobre ellos si violaban el acuerdo. Significativamente, en este pacto de Dios con Abraham, el patriarca no pasó entre los trozos de aquellos animales. Solamente Dios lo hizo porque este era un pacto unilateral, en el que Dios prometía algo que Él mismo llevaría a cabo. Aquí, el horno humeante nos habla de juicio, y la antorcha de fuego simboliza a Cristo, que es la luz del mundo. Leamos a continuación el versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. En esta descripción vemos cómo Dios señaló y estableció los límites de la tierra prometida a Abraham. El patriarca no prometió nada, ni tampoco se lo requirió Dios, solo creyó en Dios. De la misma manera, Él te salvará por su gracia, si crees en lo que Él ha hecho por ti. El próximo capítulo, el 16, nos presenta un contraste brusco, porque en el capítulo 15 vimos a Abraham transitar por caminos elevados de fe y comunión con Dios. No debemos olvidar que él no era perfecto. Y en este nuevo capítulo le vemos en una recaída de su fe ante la situación en que intervinieron Sarai y Agar. Es así que podríamos hablar de la incredulidad de Abraham y Sarai. El capítulo nos relata también el nacimiento de Ismael. Leamos entonces el versículo 1 que nos introduce los acontecimientos de este capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. En un programa anterior hicimos notar que Abraham había salido de Egipto trayendo cosas o personas que le producirían problemas. En la parte material llevó consigo grandes riquezas y a nivel personal una esclava egipcia. En relación con aquella mujer dice el versículo 2. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Lo que Sarai sugirió era una costumbre habitual en aquellos tiempos. Cuando una mujer no podía tener un hijo, se recurría a la concubina. Dios no aprobaba esas prácticas, y en este caso fue una idea de Sarai que Abraham escuchó. Él fue más lejos, y cediendo su posición como líder de la familia, aprobó la sugerencia de ella. Los versículos 3 al 5 nos relatan lo que ocurrió. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y así fue como la esclava egipcia se convirtió en la concubina de Abraham. Como esto estaba en contra de la voluntad de Dios, él no podía aceptar a la descendencia de Agar. Vemos que al recibir el desprecio de Agar, Sarai se dio cuenta de que había cometido un error. Y todo comenzó porque Abraham y Sarai no habían confiado en Dios como debieran haberlo hecho. En ese momento, Abraham tenía 90 años de edad y Sarai 80. Quizás en algún momento llegaron a la conclusión de que realmente no iban a tener un hijo. El hijo que iban a nacer de Agar había sido fruto de la razón y la lógica humana, y no de la fe. Sus padres, ante una aparente imposibilidad humana y a pesar de la promesa recibida de Dios, se habían apresurado a obtener por medios humanos el resultado de aquella promesa.
Las implicaciones morales que nosotros comprendemos al leer este pasaje no se encuentran especificadas en este texto concreto. Abraham y Sarai se habían formado en Ur de los Caldeos, donde esta práctica era común, por lo que ellos no apreciaron esas implicaciones morales. Puede que Sarai haya incluso pensado que como esa era la costumbre de la época, Dios iba a aprobarla. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Lo realmente grave es que ellos no confiaron en Dios. Por lo tanto, aunque al tomar a la esclava de Sarai, Abraham estaba actuando en contra de la voluntad de Dios, el mayor pecado consistió en su incredulidad, en su falta de fe y de confianza en Dios y en lo que Dios les había prometido. La Biblia registra fielmente estas y otras costumbres, pero ello no significa que Dios las apruebe. La Biblia está inspirada en el sentido de que constituye un relato verídico que nosotros debemos conocer, pero los relatos bíblicos incluyen muchas actitudes y eventos no aprobados por Dios. Precisamente, el Espíritu Santo que guió a los autores bíblicos permitió que conociésemos tanto los aciertos como los errores de los grandes personajes de la Biblia. La fe que les llevó a vencer ante cualquier circunstancia y la incredulidad que les hizo caer y fracasar. Al ver sus fallos, comprendemos que fueron falibles como nosotros. De su pecado y errores entendemos que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y al ver a aquellos que alcanzaron por su fe y obediencia grandes victorias, reavivamos la esperanza, porque vemos cómo Dios levanta a los caídos, les ayuda a ponerse en pie para que con mayores fuerzas que antes puedan alcanzar una vida más plena y de gran riqueza espiritual. En los programas siguientes comprobaremos que en medio de las lamentables consecuencias de este error de Abraham y Sarai, la fe de ellos fue restaurada y la promesa de Dios se cumplió. No existe en este mundo una influencia mayor que la palabra de Dios para restaurar al ser humano. Estamos ya a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida y esperamos que haya sido del interés y del agrado de todos ustedes. Si lo desean, pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro que estamos estudiando. Pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí tendremos una programación variada a las 24 horas del día. Incluso, si quiere escuchar este mismo programa o alguno de los anteriores, directamente deben ir a www.lafuentedelavida.com. Allí también pueden descargarse los bosquejos y las notas. No olviden nuestro teléfono 91 422 0524. Pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus curiosidades. Fíjense que si estuvieran en desacuerdo con lo que han escuchado, pueden llamarnos también y hacernos llegar su opinión. 91 422 0524. Bueno, si prefiere escribirnos a través del correo postal, pues claro que lo puede hacer. Simplemente deben enviar sus cartas al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Nosotros, amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico. Ahora solo nos toca despedirnos y hacerlo con esa frase que esperamos ya sea un lema para todos ustedes. Para nosotros ya lo es. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.